Hola amigos, espero se encuentren muy bien y estén con muchas ganas de aprender algo nuevo. En esta ocasión voy a desarrollar el área de bioquímica del Examen Nacional de Ciencias Básicas en CIP 2021. Bueno, y sin más que decir, soy Augusto Medina y comencemos. La pregunta número uno nos dice, varón de 25 años consulta por aparición de ictericia luego de dolor abdominal al examen vesícula biliar palpable. Se encuentra bilirrubina directa o conjugada también llamada elevada. Y te preguntan cuál marcador estará visiblemente alterado, teniendo como opciones A, glucoroniltransferasa disminuida, B, fosfatasa alcalina elevada, C, aspartato aminotransferasa disminuida y D, alanina aminotransferasa elevada. Para poder responder a esta pregunta, hay que saber qué hacen o en qué proceso participan cada una de estas enzimas a nivel de los hepatocitos. Comencemos con la glucoroniltransferasa. Esta es una enzima que en los hepatocitos se va a encargar de convertir la bilirrubina no conjugada o indirecta en bilirrubina conjugada o directa, mediante la adición de ácido glucurónico, para que de esta manera la bilirrubina se vuelva hidrosoluble y pueda ser eliminada a través de la bilis. Después tenemos a la fosfatasa alcalina, donde no hay que olvidar que esta recibe el nombre de ortofosfórico monoéster hidrolasa y que actúa a un pH elevado, o sea, alcalino, como su mismo nombre lo indica. Ahora, para poder hablar de su función, primero debemos saber que a nivel de los hepatocitos y de los colangiocitos van a existir canales de cloro que van a liberar este ion usando ATP como energía y a su vez también va a ingresar agua, desencadenando que se active el intercambiador de cloro con el ion bicarbonato, para que de esta manera vuelva a ingresar el cloro y ahora se libere el bicarbonato, aumentando el volumen de la bilis. Pero entonces, ¿qué hace la fosfatasa alcalina? Pues cuando hay una gran cantidad de bilis, esta se activará y va a catalizar la eliminación de un grupo fosfato del ATP, dando lugar a la liberación de una molécula de ion fosfato, disminuyendo entonces la actividad del canal de cloro y a su vez regulando el volumen de la bilis. Pero ¿qué pasaría en caso de una obstrucción o tal vez un bloqueo a nivel de las vías biliares? Pues existirá un aumento de la concentración de ácidos biliares, los cuales van a promover la secreción de fosfatasa alcalina, dando como resultado que hay un exceso de esta, y parte de estas mismas vuelvan a los hepatocitos y una gran cantidad se libera al torrente sanguíneo. Pero a su vez, como aumenta también la presión, esto va a afectar a las uniones intracelulares de los hepatocitos. Y esto va a hacer que los ácidos biliares, fosfatasa alcalina y bilirrubina conjugada salgan al torrente sanguíneo. Bueno, y ahora con respecto a la aspartato aminotransferasa, o también conocida como aspartato transaminasa, esta es una enzima que a nivel de los hepatocitos y el músculo cardíaco participa en la lanzadera malato-aspartato, donde primero hay que recordar que los hepatocitos hacen bastante uso de la glucólisis y durante esta glucólisis, como ya sabemos, se van a producir dos NAT reducidos. Y para que se pueda producir ATP a partir de estos NAT, es necesario que sus electrones pasen a la matriz mitocondrial, cosa que se realiza por medio de esta lanzadera a nivel de los hepatocitos. Y por último, con respecto a la alanina aminotransferasa, esta es una enzima que forma parte del ciclo de lactato, donde va a catalizar la transferencia de un grupo amino de la alanina al ácido alfa-cetoglutárico, dando como lugar piruvato y glutamato, los cuales se pueden usar para otras vías metabólicas. Ahora, luego de haber analizado cada una de las enzimas, hay que centrarnos en el caso. Primero hay que analizar que la que se encuentra elevada es la bilirrubina directa, por lo cual esto significaría que no hay daño en el hepatocito, debido a que la bilirrubina ya se ha conjugado gracias a la glucoroniltransferasa en el hepatocito. Entonces, no habría un porqué de que haya un gigantesco aumento en las enzimas como aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y la glucoroniltransferasa. Sin embargo, como ya he mencionado, ¿qué hubiese pasado si hay una obstrucción en las vías? Pues esto desencadena en un aumento de la fosfatasa alcalina y también de la bilirrubina conjugada, por la cual esa sería nuestra respuesta. Ahora, con respecto a la pregunta número 2, se nos dice lo siguiente. Maratonista aficionado sale a realizar actividad física matutina en compañía de algunos amigos.
Después de 5 minutos empieza a disminuir la intensidad de marcha, se arrodilla y solicita apoyo. Expresa mucho dolor, calambres en pantorrillas y no puede pararse ni caminar. El médico nota los gastrocnemios contraídos y rígidos a la presión. Y se nos pregunta qué fenómeno bioquímico se ha presentado, teniendo como opciones A, acumulación de oxalacetato, B, acumulación de piruvato, C, incremento de lactato y D, disminución de lactato. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco acerca de lo que pasa en el músculo esquelético cuando nos ejercitamos, el cual, como ya sabemos, utiliza glucosa como combustible, que por medio de la glucólisis se va a convertir en piruvato. Y bueno, este piruvato puede pasar a la fermentación láctica en condiciones anaeróbicas, o sea, cuando hay ausencia de oxígeno, donde por medio de la enzima lactato deshidrogenasa, el piruvato se va a convertir en lactato. Pero, ¿por qué es importante saber esto? Pues porque durante el ejercicio prolongado hay una menor cantidad de oxígeno disponible y se opta por la fermentación láctica, donde el ácido láctico o lactato se forma y se acumula ocasionando fatiga muscular y dolor, como menciona el caso. Por lo cual entonces nuestra clave sería la letra C, incremento de lactato. La pregunta número 3 nos plantea lo siguiente. Las células cancerosas tienen anormalidades en la apoptosis, prolongando así su capacidad proliferativa. El mecanismo involucrado principalmente es y tenemos como opciones A, pérdida de la función de P53, B, activación de las caspasas, C, mutación en P10 y D, disminución de la función de BCL2. Para poder responder esta pregunta, lo primero que tenemos que recordar es que la proteína de P53 cumple una función muy importante dentro del control de la división y en el proceso también de apoptosis. Además, que el gen que produce esta proteína P53 se encuentra mutado hasta en el 50% de los cánceres que se dan en seres humanos, generando de esta manera proteínas P53 que no reducen la velocidad del ciclo celular y hacen posible la persistencia de mutaciones en el ácido desoxirribonucleico. Y de esta manera las mutaciones se acumulan, se acumulan y se acumulan, dando como resultado cáncer. Así que, bueno, nuestra respuesta sería la letra A, pérdida de la función de P53. Y bueno, además también tenemos que recordar que este es el primero que actúa después de daño a nivel del ácido desoxirribonucleico. La pregunta número 4 nos dice, el eritrocito carece de mitocondrias, por lo cual en esta célula no se realiza la formación de algunas moléculas. ¿Cuál es la molécula que sí se sintetiza? Y tenemos como opciones A, cetoglutarato, B, acetilcoenzima A, C, oxalacetato y por último D, 2,3 bisfosfoglicerato. Para poder responder esta pregunta, primero hay que acordarnos de nuestro querido ciclo de Krebs, el cual se da en la matriz mitocondrial y en donde van a participar moléculas como las que ya he mencionado, que son el cetoglutarato, el acetilcoenzima A, el oxalacetato, ¿no? Así que si nos dicen que no hay mitocondria, nuestra respuesta en esta ocasión sería la letra D, 2,3 bisfosfoglicerato, el cual como dato extra puedo mencionar que interviene en la glucólisis que ocurre a nivel de la matriz citoplasmática del eritrocito. La pregunta número 5 nos dice, adolescente de 14 años con náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal e ictericia, presenta antecedente de ingesta copiosa de habas crudas y en el análisis tiene anemia e incremento de la bilirrubina indirecta. ¿Cuál es la deficiencia enzimática que explica este cuadro? Y tenemos como opciones A, piruvatosinasa, B, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, C, hexosinasa, D, piruvato deshidrogenasa. En este caso nos están hablando de una enzimopatía. Y bueno, lo que más llama la atención a primera vista es la ingesta de habas y la anemia, por lo cual se nos puede venir a la mente que estamos frente a un caso de favismo. Así que para saber si es o no, primero debemos hablar acerca de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual como dato extra puedo mencionar que es la enzimopatía más frecuente en el mundo. Pero ¿cuál es la importancia de esta enzima? Pues la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa participa en la primera reacción de la vía de las pentosas fosfato, catalizando la conversión de glucosa 6-fosfato a 6-fosfato gluconolatona,
siendo esta reacción la única fuente de NADPH en el eritrocito, necesario para que haya niveles normales de glutatión reducido, o bueno, también conocido como GSH, lo cual funciona como sustrato para que actúe la glutatión peroxidasa, la cual va a transformar el peróxido de hidrógeno en agua, para que de esta manera se puedan eliminar radicales libres. Entonces, ¿qué pasa si existe un déficit de esta enzima? Esto va a provocar que los niveles de NADPH estén reducidos, al igual que la actividad de glutatión peroxidasa, ocasionando que en el peróxido de hidrógeno no se elimine y los radicales libres de esta manera puedan aumentar. Y conforme va pasando el tiempo va a superar la capacidad antioxidante del eritrocito y se va a provocar un daño irreversible y bueno, va a inducir a la muerte de este, ¿no? Produciendo entonces anemia hemolítica. Bueno, entonces en esta pregunta la respuesta sería la letra B. Deficiencia entonces de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pregunta número 6. Varón de 25 años con sudoración excesiva, temblor, intolerancia al calor, pérdida de peso y apetito aumentado. Y a la palpación tiene la glándula tiroides aumentada casi 3 veces su tamaño normal. ¿A cuál proceso bioquímico corresponden los signos y síntomas? Y bueno, tenemos como opciones A, desacoplamiento energético, B, incremento de la actividad de la cadena respiratoria, C, a incremento de la actividad de la fosforilación oxidativa y por último D, activación de complejos respiratorios. En esta pregunta todo lo que se nos dice nos hace sospechar sobre un posible caso de hipertiroidismo, por lo cual, como ya sabemos, va a haber un exceso de hormonas tiroideas, dentro de las cuales tenemos AT3 y AT4. Estas son muy importantes debido a que cumplen distintas funciones. Y bueno, dentro de estas funciones puedo resaltar que ayudan a la transcripción de una gran cantidad de genes y que aumentan la actividad metabólica celular, como la glucogenólisis, el ciclo de Krebs y demás. Por lo cual la tiroides es el principal regulador del gasto energético. Y bueno, todo esto lo va a realizar gracias y a través de mecanismos que van a modular el consumo de oxígeno en la mitocondria de diversos tejidos. Bueno, todo esto mediado por la activación o inhibición de genes que codifican enzimas de la cadena respiratoria. Pero, ¿qué va a pasar en este caso? Aquí las hormonas tiroideas van a aumentar la transcripción de proteínas de desacoplamiento, las cuales van a actuar a nivel de la membrana mitocondrial, aumentando su permeabilidad y disminuyendo de esta manera la gradiente de iones hidrógeno. Y por ende, no se va a poder dar la síntesis de ATP, ya que la síntesis de esta molécula depende de la gradiente. Y por ende, se consume energía, se libera energía, sin sintetizar ATP, produciendo, como el mismo caso lo menciona, intolerancia al calor y la liberación de energía producirá pérdida de peso. Por lo cual, nuestra respuesta sería la letra A, desacoplamiento energético. Pregunta número 7. Alfredo sufrió un asalto a mano armada. Por el estrés aumenta la adrenalina. ¿Cuál es la enzima blanca que permitirá su rápida respuesta? Y tenemos como opciones A, fosfoglucomutasa, B, glucógeno sintasa, C, glucógeno transferasa y D, glucógeno fosforilasa. Para poder explicar esta pregunta, primero tenemos que saber cómo es que se da la regulación del glucógeno, o sea, cómo es que se crea y cómo es que se degrada el glucógeno, para lo cual vamos a hablar de dos enzimas muy importantes, la glucógeno sintasa, que se encarga de crear el glucógeno, y la glucógeno fosforilasa, que tiene la capacidad de degradar este glucógeno. Todo esto mediado por dos hormonas antagónicas, las cuales son la insulina y el glucagón. Y bueno, como ya sabemos, la insulina se encarga de regular los niveles de glicemia en sangre después de haber consumido alimentos, recogiendo la glucosa que haya sido absorbida y llevándola al citoplasma, para que el glucógeno sintasa pueda crear glucógeno y almacenarlo para un futuro. Pero por el contrario, cuando una persona está en estado de ayuno o está en una situación de estrés y requiere energía, nuestro cuerpo por medio de la hormona glucagón o de la adrenalina se encargará de romper el glucógeno o de estimular a la glucógeno fosforilasa para que se pueda liberar la glucosa que se encuentra almacenada, para que esta glucosa pueda ir al torrente sanguíneo y aumentar los niveles de glicemia. Por lo cual, en esta pregunta, nuestra respuesta sería la letra D, glucógeno fosforilasa.
Pregunta número 8. Mujer de 24 años refiere cólicos, diarreas, náuseas y gases durante los últimos meses. Y en el examen coprofuncional se encuentra presencia de azúcares reductores y un pH ácido. Y además de eso tenemos que se hace la prueba de hidrógeno en aliento y sale positiva. Y se nos hace la pregunta de cuál es el diagnóstico más probable. Y tenemos como opciones A, intolerancia a la lactosa, B, intolerancia a la fructosa, C, galactosemia y D, enfermedad de Crohn. Bueno, en este caso debemos partir desde la prueba de hidrógeno en aliento. ¿Por qué? Porque nos dice que es positiva. Entonces, ¿qué es lo que debemos sospechar? Que estamos frente a la mala absorción de lactosa, de fructosa o de algún otro carbohidrato. Y bueno, otro dato importante que se nos da es la presencia de azúcares reductores, para lo cual primero hay que saber qué es un azúcar reductor. Y bueno, como su mismo nombre lo indica, este es un azúcar que se puede reducir. Y para que se pueda dar esta reacción, se va a necesitar de un grupo aldehído libre en uno de sus carbonos. Así que entonces acá vamos a ver que tanto la fructosa como la galactosa son azúcares reductores. Pero entonces, ¿cuál es su diferencia? Su diferencia radica en que la lactosa, a nivel del tracto gastrointestinal por acción de la flora bacteriana, se puede fermentar en ácido láctico, produciéndose de esta manera iones hidrogeniones, haciendo que el pH se vuelva ácido. Y bueno, si juntamos todo esto que acabo de mencionar, el diagnóstico más probable va a ser la letra A, intolerancia a la lactosa. Pregunta número 9. Como producto de un golpe, el tejido dañado libera señalizadores que difunden a los capilares de áreas cercanas a la lesión, haciendo estas más permeables a los glóbulos blancos y a los anticuerpos del plasma. ¿Qué tipo de comunicación se está describiendo? Y tenemos como opciones A, autocrina, B, paracrina, C, endocrina y por último D, yuxtacrina. Bueno, para poder responder esta pregunta, primero necesitamos conocer los tipos de comunicación celular que hay, dentro de las cuales vamos a resaltar a la comunicación autocrina, la cual es la comunicación que se da entre una propia célula, donde se van a liberar sustancias que van a resultar en una respuesta a esta misma célula. Después tenemos a la comunicación paracrina, la cual es una comunicación que se da entre células de un mismo entorno y que se encuentran cercanas. Mientras que en la última, que es la comunicación endocrina, se liberarán sustancias al torrente sanguíneo, haciendo que el mensaje pueda llegar a largas distancias. Bueno, y en el caso de esta pregunta, como se nos habla de áreas cercanas, nuestra respuesta sería la letra B, paracrina. Por último, la pregunta número 10 nos dice lo siguiente. Sobre una sustancia inhibidora de ECA y teniendo en cuenta el gráfico mostrado, podríamos afirmar que dicha sustancia A aumenta el Km, B disminuye el Km, C aumenta la velocidad máxima y D disminuye la velocidad máxima. Antes de analizar el gráfico, debemos conocer que la constante Km es la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Ahora, con respecto a la gráfica, podemos ver que la línea roja es la línea del inhibidor, la cual se va a juntar con la línea azul en el eje Y. Y bueno, acá podemos ver que en ese punto van a tener la misma inversa de la velocidad máxima. Y luego vamos a tener en la línea de la inversa de la concentración de sustrato que el punto de la línea roja intercepta aquí y el punto de la línea azul aquí. Por lo cual van a tener diferente Km. Pero, ¿aumentó o disminuyó? Porque eso es lo que nos preguntan, ¿no? Pues como se puede observar, el punto de la línea roja está más cerca del cero, por lo cual es evidentemente mayor que el punto de la línea azul, porque está más cerca al cero. O sea que la Km aumentó. Y bueno, nuestra clave en esta última pregunta sería la letra A. Aumenta el Km. Bueno amigos, espero les haya gustado y les sirva este video. No olviden seguirme en Instagram y suscribirse. Bueno, y sin más que decir, soy Augusto Medina y eso sería todo por esta ocasión. Adiós.